El conflicto entre Israel y Palestina es uno de los más prolongados y complejos en la historia contemporánea. Se remonta a finales del siglo XIX, con la llegada del movimiento sionista y la migración judía a Palestina, entonces parte del Imperio Otomano. Desde entonces, la región ha sido testigo de guerras, intifades, acuerdos de paz fallidos y continuos episodios de violencia que han dejado una profunda huella en la política, la sociedad y la cultura de la región. Para comprender plenamente el conflicto israelí-palestino, es crucial considerar los antecedentes históricos que lo han moldeado. A fines del siglo XIX, el movimiento sionista, que buscaba establecer un hogar nacional judío en Palestina, comenzó a tomar forma en Europa, impulsado en gran medida por el aumento del antisemitismo y el deseo de autodeterminación. La migración judía a Palestina aumentó durante el mandato británico, pero esto generó tensiones con la población árabe palestina, que también aspiraba a la independencia y la autodeterminación en su tierra natal. El conflicto alcanzó un punto crítico en 1947, cuando las Naciones Unidas propusieron la partición de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. A pesar de la oposición de los palestinos y los estados árabes vecinos, Israel declaró su independencia en 1948, desencadenando una guerra con los países árabes. Israel emergió victorioso, pero cientos de miles de palestinos se convirtieron en refugiados, un tema que sigue siendo una fuente importante de conflicto hasta el día de hoy. En 1967, Israel lanzó un ataque preventivo contra Egipto, Jordania y Siria, conocido como la Guerra de los 6 días. Como resultado de la guerra, Israel ocupó Jerusalén Este, Cisjordania y la Franja de Gaza, entre otros territorios. Esta ocupación militar israelí ha sido una fuente constante de tensión y conflicto, con los palestinos luchando por la autodeterminación y el fin de la ocupación. A lo largo de las décadas, se han intentado diversos esfuerzos de paz, incluidos los acuerdos de Oslo en 1993, que establecieron un marco para la paz entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, OLP. Sin embargo, los avances han sido intermitentes y se han visto obstaculizados por la violencia, los asentamientos ilegales israelíes en territorios ocupados y la disputa sobre el estatus de Jerusalén, una ciudad sagrada para judíos, cristianos y musulmanes. Hoy en día, el conflicto entre Israel y Palestina continúa sin resolverse. Los palestinos siguen luchando por el establecimiento de un Estado independiente en los territorios ocupados, mientras que Israel busca garantizar su seguridad y reconocimiento como Estado judío. Los esfuerzos de mediación internacional, incluidos los impulsados por Estados Unidos y la Comunidad Europea, han tenido resultados limitados. El conflicto entre Israel y Palestina es un recordatorio doloroso de los desafíos políticos, religiosos y humanitarios en Oriente Medio. Resolver este conflicto requerirá un compromiso genuino de ambas partes, así como de la comunidad internacional. Se necesitarán medidas concretas para abordar las preocupaciones de seguridad de Israel y los derechos legítimos de los palestinos, incluido el fin de la ocupación y el establecimiento de un Estado palestino viable. Solo entonces se podrá alcanzar la paz y la estabilidad tan anheladas en esta región. La partición de Palestina y la creación del Estado de Israel en 1948 marcan un hito crucial en la historia del conflicto israelí-palestino. Este periodo está cargado de eventos significativos, tensiones crecientes y decisiones históricas que moldearían el curso del conflicto en las décadas venideras. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba inmerso en un proceso de descolonización y reconfiguración política. En ese contexto, la situación en Palestina era explosiva. La migración judía aumentaba, y las tensiones entre la comunidad judía y la población árabe palestina se intensificaban. La Gran Bretaña, que controlaba Palestina bajo un mandato de la Sociedad de Naciones, se encontraba en una situación insostenible. En 1947, la ONU propuso una partición de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío, con Jerusalén como un enclave internacional. La resolución 181 de la ONU reflejaba la preocupación internacional por el conflicto en Palestina y buscaba una solución que permitiera la coexistencia de ambos pueblos en un territorio compartido. La propuesta de partición fue recibida con reacciones encontradas. La comunidad judía la aceptó como un paso hacia la creación de un Estado judío independiente, mientras que los líderes árabes y los palestinos la rechazaron vehementemente,
argumentando que violaba los derechos y la autodeterminación de la población árabe palestina. El 14 de mayo de 1948, el mismo día en que expiraba el mandato británico sobre Palestina, David Ben-Gurión proclamó la independencia del Estado de Israel. Esta declaración fue seguida por una invasión de los estados árabes vecinos, incluidos Egipto, Transjordania, que más tarde se convirtió en Jordania, Siria, Líbano e Irak. Comenzó así la Guerra Árabe-Israelí de 1948, conocida por los israelíes como la Guerra de la Independencia y por los palestinos como la Nakba, o catástrofe. La guerra resultó en la huida masiva de cientos de miles de palestinos de sus hogares, que se refugiaron en países vecinos o quedaron atrapados en campos de refugiados. Al mismo tiempo, cientos de miles de judíos se vieron desplazados de sus hogares en países árabes y buscaron refugio en Israel. El resultado fue una transformación demográfica y territorial significativa en Palestina y en la región en su conjunto. Israel emergió como un estado independiente, mientras que Cisjordania quedó bajo control jordano y la Franja de Gaza bajo administración egipcia. Jerusalén quedó dividida entre Israel y Jordania, con la parte oriental de la ciudad, incluido el casco antiguo, bajo control jordano. La partición y la creación de Israel sentaron las bases para el conflicto israelí-palestino, marcando el comienzo de una lucha por la tierra, el reconocimiento nacional y la autodeterminación. La Nakba dejó una profunda cicatriz en la memoria colectiva de los palestinos, y el estatus de los refugiados palestinos sigue siendo una cuestión central en las negociaciones de paz hasta el día de hoy. Para Israel, la guerra de 1948 fue un momento de afirmación nacional y supervivencia en medio de una amenaza existencial. Sin embargo, también plantó las semillas de futuros conflictos, especialmente en lo que respecta a la ocupación de Cisjordania y la Franja de Gaza después de la Guerra de los 6 Días en 1967. En resumen, la partición de Palestina y la creación de Israel en 1948 son eventos fundamentales que han dado forma al conflicto israelí-palestino. Establecieron las bases para décadas de conflicto, negociaciones, violencia y esfuerzos por la paz, y continúan siendo temas centrales en el debate político y académico sobre el Medio Oriente. La Guerra de los 6 Días, que tuvo lugar en junio de 1967, fue un punto de inflexión crucial en la historia del conflicto entre Israel y Palestina. Este conflicto bélico se desató entre Israel y sus vecinos árabes, Egipto, Jordania y Siria, y tuvo repercusiones significativas en la región que todavía se sienten en la actualidad. Previo al estallido de la guerra, las tensiones en Oriente Medio estaban en aumento. Egipto, bajo el liderazgo de Gamal Abdel Nasser, había cerrado el estrecho de Tirán a los barcos israelíes, un acto considerado por Israel como un acto de guerra. Además, Egipto y Siria habían establecido una alianza militar y la retórica belicosa se había intensificado en la región. El 5 de junio de 1967, las fuerzas aéreas israelíes lanzaron un ataque preventivo contra las fuerzas aéreas egipcias en un intento de neutralizar la amenaza militar de Egipto. Este ataque sorpresa marcó el inicio de la guerra, que rápidamente se extendió a otros frentes. La Guerra de los 6 Días fue una demostración del poderío militar de Israel. En cuestión de 6 días, las fuerzas israelíes lograron una serie de victorias espectaculares. Capturaron la península del Sinaí y la Franja de Gaza de Egipto, Cisjordania y Jerusalén este de Jordania, y los altos del Golán de Siria. Esta victoria rápida y abrumadora consolidó la posición de Israel como una potencia militar dominante en la región y cambió drásticamente el equilibrio de poder en Oriente Medio. La Guerra de los 6 Días tuvo consecuencias profundas y duraderas para la región. Para Israel, la victoria fue vista como una confirmación de su derecho a existir y a defenderse contra sus enemigos. Sin embargo, también llevó a la ocupación militar de territorios palestinos y árabes, lo que exacerbó las tensiones en la región y creó las condiciones para futuros conflictos. Para los palestinos, la derrota en la Guerra de los 6 Días marcó el comienzo de un periodo de ocupación militar israelí que ha durado décadas. La ocupación ha sido una fuente constante de opresión, violencia y conflicto, con los palestinos luchando por la autodeterminación y el fin de la ocupación. La Guerra de los 6 Días dejó un legado duradero en Oriente Medio. La ocupación de los territorios palestinos y árabes capturados por Israel durante la guerra ha sido una fuente constante de tensión y conflicto en la región.
Los asentamientos ilegales israelíes en territorios ocupados han complicado aún más el panorama y han sido un obstáculo importante para la paz. Además, la Guerra de los 6 días exacerbó las divisiones en la región y alimentó el extremismo en ambos lados. La guerra también tuvo implicaciones geopolíticas significativas, cambiando el equilibrio de poder en Oriente Medio y creando nuevas dinámicas en la política regional e internacional. En conclusión, la Guerra de los 6 días fue un evento transformador en la historia del conflicto entre Israel y Palestina. Su legado sigue siendo sentido en la región hasta el día de hoy, con las consecuencias de la ocupación y la violencia continuando siendo una fuente de sufrimiento y conflicto para ambos lados.